Puede que lo haga o tal vez no. Es un riesgo que vale la pena correr. ¿Cómo te las arreglaste para desaparecer tan pronto? Un disfraz tan completo y efectivo es difícil de obtener. Con dinero se consigue todo, repuso Anderton evasivamente. Mientras fumaba, Lisa insistió. Probablemente Kaplan te protegerá, es muy influyente. Yo creí que solo era un general retirado. Técnicamente, eso es lo que es. Pero Edward se hizo con su expediente. Kaplan encabeza una extraña organización de veteranos. Actualmente, es como una especie de club, con un número restringido de miembros. Altos oficiales solamente de varias nacionalidades, procedentes de ambos bandos de la guerra. Aquí en Nueva York mantienen una sede en una gran mansión, disponen de 3 publicaciones y ocasionalmente de emisiones de televisión, todo lo cual les cuesta una pequeña fortuna. ¿Qué es lo que intentas decir? Solo esto. Me has convencido de que eres inocente. Es decir, resulta obvio que no cometerás ningún asesinato. Pero tienes que darte cuenta ahora de que el informe original, el informe de la mayoría, no era una falsedad. Nadie lo falsificó. Edward no lo creó. No existe complot alguno contra ti y nunca lo hubo. Si aceptas ese informe de la minoría como genuino, habrás aceptado también el de la mayoría. Pues supongo que sí, admitió Anderton de mala gana. Edward, continuó Lisa, está actuando con una completa buena fe. Él cree realmente que tú eres un criminal en potencia y ¿por qué no? Tiene sobre la mesa de su despacho el informe de la mayoría y tú tienes la ficha en tu cartera. La destruí, repuso Anderton con calma. Lisa se inclinó sobre su marido. Edward no ha actuado con la intención de ocupar tu puesto, dijo. Ha actuado con la misma buena fe con que siempre actuaste tú. Él cree en el sistema precrimen. Y desea que continúe. He hablado con él y estoy convencida de que dice la verdad. ¿Querrás entonces llevar este registro magnetofónico a Edward? Preguntó Anderton. Si lo hiciera yo lo destruiría. No tiene sentido, eso es absurdo, replicó Lisa. Los originales han estado en sus manos desde el principio. Pudo haberlos destruido en cualquier momento en que lo hubiera deseado. Sí, eso es cierto, admitió Anderton. Es muy posible que no lo supiera. Por supuesto. Fíjate en esto. Si Kaplan consigue hacerse con ese registro, la policía se desacreditará. No puedes ver por qué. Si tú demuestras que el informe de la mayoría fue un error, el sistema está acabado. Tienes que continuar así si queremos que el sistema precrimen sobreviva. Tú solo piensas en tu propia seguridad. Pero piensa por un momento sobre el sistema en sí. ¿Qué significa más para ti, tu propia seguridad personal o la existencia del sistema? Mi seguridad, repuso Anderton, sin vacilar lo más mínimo. ¿Estás seguro? Si el sistema ha de sobrevivir encerrando a gente inocente, entonces merece ser destruido. Mi seguridad personal es importante porque yo soy un ser humano. Y además, del fondo del bolso Lisa sacó rápidamente una pistola. Tengo, le dijo a su marido huraña, en este momento el dedo puesto en el gatillo. Jamás he usado un arma antes de ahora. Pero tendré que hacerlo si te opones. Tras una pausa, Anderton preguntó. ¿Quieres que dé la vuelta al aparato? ¿Es eso lo que pretendes? Sí, hacia el edificio de la policía. Lo siento. Si pones tu propio egoísmo por encima del interés general y todo lo bueno del sistema. Guárdate el sermón, repuso Anderton. Volveré. Pero no voy a oír la defensa de un código de conducta que ningún hombre inteligente estaría dispuesto a suscribir. Los labios de Lisa se contrajeron en una delgada línea. Sosteniendo la pistola frente a él, no le quitaba la vista de encima. Unos cuantos objetos de la guantera del aparato cayeron esparciéndose en el fondo de la cabina al dar la nave una vuelta en redondo para volver a la ciudad. Tanto Anderton como su mujer iban sujetos por los cinturones de seguridad. Pero no así el tercer miembro de la tripulación. De reojo Anderton vio un cierto movimiento a su espalda. Un ruido le llegó simultáneamente, el choque de un hombretón que había perdido instantáneamente su equilibrio y chocaba contra la pared metálica del aparato. Lo que siguió, ocurrió rápidamente. Fleming se incorporó con una increíble rapidez, desarmando en un abrir y cerrar de ojos a Lisa. Anderton se hallaba demasiado asombrado para reaccionar. Lisa se volvió, vio a aquel hombre y soltó un chillido histérico. La pistola le fue arrebatada de un zarpazo, y empuñada por el desconocido viajero. Lo siento, dijo Fleming. Pensé que iba a hablar más. Eso es lo que yo esperaba. Entonces, ¿estaba usted aquí cuando? Comenzó a decir Anderton, y se detuvo. Fleming y sus hombres le habían vigilado estrechamente.
La existencia de la nave de Lisa había sido anotada a su debido tiempo y tomada en cuenta, y cuando Lisa se debatía con su marido entre marcharse o no para ponerse a seguro, Fleming había saltado al departamento posterior de la nave aérea. Tal vez sea mejor que me entregue usted ese registro, dijo Fleming, mientras que lo tomaba en sus enormes manos. Tiene usted razón, Whitworth lo habría reducido a cenizas. Entonces, Kaplan. Kaplan está trabajando directamente con Whitworth. Por eso su nombre aparece en la quinta línea de la ficha. Cuál sea el verdadero jefe actualmente es algo que ignoro. Posiblemente ninguno de los dos. Fleming tiró la pistola a un lado y sacó su pesada arma del ejército. Hizo usted una completa tontería al salir con su mujer. Ya le dije que ella también se hallaba tras todo este asunto. No puedo creerlo, murmuró Anderton perplejo. Si ella no lo comprende bien. Esta nave se dispuso por orden de Whitworth. Ellos deseaban que se marchase usted lejos del edificio para que nosotros no pudiéramos dar con su paradero. Con usted lejos, separado de nosotros, no habría tenido la menor oportunidad. Una extraña mirada brilló en los ojos de Lisa. Eso es incierto, farfulló. Whitworth jamás vio este aparato. Yo iba a supervisar. Casi consigue usted huir con él, interrumpió Fleming inexorable. Tendremos mucha suerte si las patrullas de la policía no se nos vienen encima. No hubo tiempo de comprobarlo. Y se agachó directamente frente al asiento de Lisa. Lo primero que debemos hacer es deshacernos de esta mujer. Paige ha dado cuenta a Whitworth de su nuevo disfraz y los detalles habrán sido radiados en todas direcciones. Todavía agachado, Fleming agarró a Lisa. Arrojando su arma a Anderton, la cogió por la garganta. Horrorizada, Lisa intentó arañarle frenéticamente. Ignorándola, Fleming cerró sus manazas sobre el delicado cuello de la mujer, comenzando a ahogarla poco a poco. No habrá heridas de bala, explicó jadeante. Tendrá que parecer un accidente. Eso suele ocurrir a menudo. Pero en este caso, habrá que romperle el cuello primero. Pareció extraño que Anderton hubiera esperado tanto. Pero conforme se hundían las manos de Fleming cruelmente en la suave piel de su mujer, Anderton cogió la pesada pistola por el cañón y asestó un golpe seco en el cráneo de Fleming por detrás de la oreja. Las monstruosas manos de Fleming se aflojaron. Abatido fulminantemente, la cabeza de Fleming cayó y todo su cuerpo chocó contra la pared de la cabina. Trató aún de recuperarse, pero Anderton volvió a golpearle y esta vez se desplomó como un fardo. Jadeando fatigosamente por recobrar el aliento, Lisa permaneció un momento inclinada, con el cuerpo estremecido. Después, gradualmente, el color volvió a su rostro. ¿Puedes hacerte cargo de los controles?, preguntó Anderton, sacudiéndola. Sí, creo que sí. Casi mecánicamente se puso al volante. Creo que lo haré bien. No te preocupes por mí. La pistola es un arma de reglamento del ejército, comentó Anderton. Pero no procede de la guerra. Es un último modelo. Creo que tenemos una oportunidad. Saltó hacia la parte trasera del aparato donde Fleming yacía extendido por el suelo de la cabina. Sin tocar la cabeza del caído, le desabrochó la ropa y comenzó a registrarle todos los bolsillos. Un momento más tarde, la cartera manchada de sudor de Fleming estaba en sus manos. Todd Fleming, de acuerdo con su identificación, era un mayor del ejército agregado al Departamento de Inteligencia Militar. Entre varios otros, aparecía un documento firmado por el general Kaplan, estableciendo que Fleming se hallaba bajo la especial protección de su propio grupo, la Liga Internacional de Veteranos. Fleming y sus hombres actuaban a las órdenes del general Leopold Kaplan. El camión cargado de pan, el accidente, todo había sido deliberadamente preparado. Aquello significaba que Kaplan le había sustraído deliberadamente de las manos de la policía. El plan arrancaba desde el primer contacto en su propia residencia, cuando Kaplan le mandó capturar y le encontró preparando su equipaje. Con cierta incredulidad, Anderton comprendió lo que realmente había sucedido. Desde el principio, todo había sido una estrategia elaborada para tener la seguridad de que Whitworth fracasaría en su intento de arrestarle. Ahora veo que me estabas diciendo la verdad, dijo Anderton a su esposa, al volver al asiento delantero. ¿Podremos hablar con Whitworth? Ella hizo un gesto afirmativo, indicando el circuito de comunicaciones del tablero. ¿Qué encontraste? A ver si conseguimos ver a Whitworth. Quiero hablar con él tan pronto como pueda. Es muy urgente. Lisa marcó rápidamente la llamada en el dial, por el canal privado de la policía y del cuartel general de Nueva York. Al momento se iluminó la pequeña pantalla y las facciones de Ed Whitworth aparecieron en ella. ¿Se acuerda de mí?, le preguntó Anderton. Whitworth se quedó mudo de asombro. Buen Dios. ¿Qué ha ocurrido?
Lisa, ¿le trae usted misma? Enseguida se fijó en el arma que sostenía en sus manos y su rostro se endureció. Mire, gritó furioso. No vaya a hacerle daño. Sea lo que usted piensa, ella no es responsable de nada. He descubierto algo importante, le contestó Anderton. ¿Puede ayudarnos? Es posible que necesitemos ayuda a nuestro regreso. ¿Regreso? Dijo Midward mirándole sin dar crédito a lo que oía. ¿Es que viene usted aquí tal vez? ¿Viene a entregarse por sí mismo? Así es, en efecto. Y hablando rápidamente, Anderton añadió. Hay algo que tiene usted que hacer inmediatamente. Cierre absolutamente el bloque de los monos. Tenga la certeza de que nadie entra, ni Page, ni nadie. Especialmente gente del ejército. Kaplan, repuso la imagen en miniatura. ¿Qué pasa con él? Estuvo aquí. Acaba de marcharse. Anderton creyó que se le detenía el corazón. ¿Qué estuvo haciendo? Recogiendo datos. Transcribiendo duplicados de los premonitores sobre usted. Insistió en que lo necesitaba solamente para su propia protección. Entonces ya lo tiene, dijo Anderton. Es demasiado tarde. Alarmado, Widwer casi gritó. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué está ocurriendo? Se lo diré a usted, cuando esté de vuelta en mi oficina. Widwer salió a su encuentro en el tejado del edificio de la policía. Mientras la pequeña nave tomaba contacto con la terraza, una escolta de policías mantenía una estrecha vigilancia. Anderton se aproximó inmediatamente al joven de cabellos rubios. Ya tiene lo que deseaba, le dijo. Ahora puede encerrarme y enviarme a un campo de detención. Pero creo que no será suficiente. Los pálidos ojos de Widwer parpadearon con incertidumbre. Me temo que no comprendo. Es culpa mía. Nunca debí abandonar el edificio de la policía. ¿Dónde está Wally Page? Ya le echamos el guante y está a buen recaudo, replicó Widwer. No nos molestará más. Le ha detenido usted por una razón equivocada. Permitirme entrar en el bloque de los monos no era ningún crimen. Pero pasar información al ejército, sí que lo es. Ha tenido usted a todo un regimiento trabajando para el ejército. Y se corrigió a sí mismo, añadiendo. Es decir, lo he tenido. He retirado la orden de captura hacia usted. Ahora los equipos están tras Kaplan. ¿Alguna suerte hasta ahora? Se marchó de aquí en un camión blindado del ejército. Le seguimos, pero el camión entró en unos barracones militarizados. Ahora tienen una gran cantidad de tanques gigantes R3 del tiempo de la guerra bloqueando la calle. Será toda una guerra civil el poder abrirse paso. Con lentitud y vacilante, Lisa salió del aparato. Aún aparecía pálida y estremecida, mostrando claramente las señales de violencia de Fleming en la garganta. ¿Qué le ha ocurrido a usted, Lisa? Le preguntó Widwer. Y enseguida advirtió la silenciosa e inerte figura de Fleming en el interior. Bien, ahora supongo que ya habrá dejado de creer que yo conspiraba contra usted, concluyó mirando fijamente a Anderton. Sí. ¿No pensará usted que yo he intrigado para arrebatarle el puesto? Seguro que sí. Todo el mundo es culpable en este asunto. Y yo estoy conspirando para evitarlo. Pero hay algo más de lo que usted no es responsable. ¿Por qué afirmaba usted que era demasiado tarde al volver para entregarse? Dios mío, tendremos que confinarle en un campo. La semana pasará y Kaplan todavía estará vivo. ¿Estará vivo? Sí, concedió Anderton. Pero puede probar que estaría vivo aun si yo estuviera paseando por las calles libremente. Tiene la información que demuestra que el informe de la mayoría no es válido. Puede destruir el sistema precrimen. Sí, con las dos caras de la moneda, cara o cruz, él gana y nosotros perdemos. El ejército nos desacredita, y su estrategia sale triunfante. ¿Pero por qué arriesgan tanto? ¿Qué es exactamente lo que quieren? Después de la guerra anglo-china, el ejército perdió mucha de su autoridad. Ya no era lo que fue en los días de la alianza del bloque occidental, en que lo gobernaban todo, tanto los asuntos militares como los domésticos. Y tenían su propia policía. Como Fleming, murmuró Lisa. Terminada la guerra, el bloque occidental fue desmilitarizado. Los altos oficiales, como Kaplan, fueron retirados y apartados del mando. Y a nadie le gusta eso. Anderton hizo un gesto. Yo puedo simpatizar con él a ese respecto. No ha sido el único. Dice usted que Kaplan ha vencido, dijo entonces Widwer. ¿Hay algo que pueda hacerse? No voy a matarle. Nosotros lo sabemos y él también lo sabe. Probablemente vendrá hacia nosotros con algún arreglo especial. Continuaremos en nuestras funciones, pero el Senado abolirá nuestra base real de apoyo. No creo que le gustase, ¿verdad?
Pues yo diría que no, francamente, repuso Whitwer. Uno de estos días estaré a la cabeza de esta agencia. Y se sonrojó un tanto. No inmediatamente, por supuesto. La expresión de Anderton se tornó sombría. Es una lástima que publicase usted a los cuatro vientos el informe de la mayoría. Si hubiera permanecido callado, lo hubiéramos retirado con cuidado. Pero todo el mundo lo sabe ahora. No podemos retractarnos ya. Supongo que no, contestó Whitwer. Tal vez yo no realicé este trabajo tan bien como suponía. Lo hará, con el tiempo. Será usted un gran oficial de la policía. Usted tiene confianza en la bondad del sistema, pero tendrá que aprender a tomar las cosas con calma. Anderton se apartó entonces de su interlocutor. Voy a estudiar los datos de los registros del informe de la mayoría. Quiero descubrir exactamente de qué forma tenía que matar a Kaplan. Eso puede proporcionarme ideas interesantes. Los datos de los registros del premonitor Donna y del premonitor Mike estaban separadamente archivados. Operando en la maquinaria responsable de los análisis de Donna, abrió el escudo protector y extrajo el contenido. Como antes, el código le informó de que los registros eran importantes y en un momento, lo pasó por la copiadora. Resultó aproximadamente lo que había sospechado. Aquel era el material utilizado por Harry, el desfasado, para hacer su propia premonición. En él, los agentes de la inteligencia militar de Kaplan raptaban a Anderton de su domicilio. Llevado a la villa de Kaplan, donde estaba el cuartel general de la Liga Internacional de Veteranos, a Anderton se le daba un ultimátum. O desmontar voluntariamente todo el sistema precrimen o encararse con la hostilidad del ejército. En aquella descartada línea del tiempo, Anderton, como comisario de policía, había acudido al Senado en busca de apoyo. Pero no lo había obtenido. Para evitar la guerra civil, el Senado había ratificado el desmembramiento del sistema de policía y decretado un retorno a la ley militar para situaciones de urgencia. Al mando de un grupo de policías fanáticos, Anderton había localizado a Kaplan y le había disparado lo mismo que a otros altos oficiales componentes de la Liga de Veteranos. Solo Kaplan había muerto. Los otros habían sido detenidos. Y el golpe había tenido un completo éxito. Luego, pasó la cinta con el material previsto por Mike. Ambos debían ser iguales, ambos premonitores se habrían combinado para presentar una imagen unificada de los acontecimientos. Mike comenzó por donde Donna. Anderton se había dado cuenta del complot de Kaplan contra la policía. Pero algo estaba equivocado. Confuso, rebobinó el registro y lo volvió a pasar de nuevo desde el principio. Incomprensiblemente, algo no marchaba bien. De nuevo rebobinó el registro y escuchó atentamente. El informe de Mike era totalmente diferente del de Donna. Una hora más tarde había terminado su comprobación, dejó a un lado los registros y abandonó el bloque de los monos. Tan pronto como salió de allí, le preguntó Whitwer. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Parece que hay algo que va mal. No, repuso lentamente Anderton. No exactamente mal. Y se encaminó hacia la ventana mirando al exterior. Las calles estaban abarrotadas de gente. Marchando por el centro de la avenida principal, pasaba una masa de tropas uniformadas de 4 en fondo, con armas automáticas, cascos. Soldados en son de guerra, con sus uniformes de combate portando los estandartes de la Alianza del Bloque Occidental, que flameaban al frío viento de la tarde. Un golpe del ejército, explicó Whitwer con voz débil. Yo estaba equivocado. No van a hacer ningún trato con nosotros. ¿Por qué tendrían que hacerlo? Kaplan va a hacerlo público. ¿Va a leer el informe de la minoría? Dijo Anderton sin sorpresa en la voz. Aparentemente. Irán a solicitar del Senado que seamos desmantelados y tomar nuestra autoridad. Van a afirmar que hemos estado arrestando a gente inocente, con los procedimientos usuales de la policía. Gobernar con el terror. ¿Y supone usted que el Senado cederá? No quisiera suponerlo. Pues yo sí. Lo harán. Lo que estoy viendo concuerda con lo que me había imaginado, con lo que he sabido. Estamos metidos en una trampa y solo hay una dirección que tomar. Tanto si nos gusta como si no, tendremos que hacerlo. Y sus ojos relampaguearon vivamente. Whitwer se sintió sobrecogido por una repentina aprensión. ¿Hacer qué? Una vez que se lo diga, se preguntará que por qué no se le ocurrió a usted. Sencillamente, voy a matar a Kaplan. Es la única salida que nos queda para evitar que nos desacredite. Pero, balbuceó Whitwer, el informe de la mayoría ha sido reemplazado. Yo puedo hacerlo, le informó Anderton. ¿Está usted familiarizado con las leyes que tratan del asesinato en primer grado? Cadena perpetua. Por lo menos. Probablemente, usted podrá influir y conmutarla por el exilio.
Yo sería enviado a uno de los planetas alejados de las colonias, a la buena y vieja frontera. ¿Y prefiere usted eso? Diablos, no. Pero sería en todo caso, el menor de los males. Y tiene que hacerse. No veo de qué forma podría usted matar a Kaplan. Anderton sacó el imponente revólver atómico de Fleming. Usaré esto. ¿Y supone que no le detendrán antes? ¿Por qué tendrían que hacerlo? Ellos tienen el informe de la minoría que dice que yo he cambiado de opinión. Entonces, ¿el informe de la minoría es incorrecto? No, repuso Anderton. Es absolutamente correcto. Pero voy a matar a Kaplan de todos modos. Nunca había matado a ningún hombre. Incluso jamás había visto a un hombre asesinado, aún habiendo sido comisario de policía durante 30 años. Para aquella generación, el asesinato deliberado era algo que no existía en la memoria de las gentes. Sencillamente, es que nunca había ocurrido. Un coche de la policía le llevó al bloque en que estaba formado el pelotón del ejército. Allí, en las sombras, examinó con todo cuidado el funcionamiento de su arma, provista por Fleming sin quererlo. Parecía intacta. Ya no tenía dudas de cuál había de ser su papel y estaba absolutamente seguro de lo que iba a ocurrir dentro de media hora. Se guardó cuidadosamente oculta la pistola y abrió la portezuela del coche. Nadie le dedicó la menor atención. Imponentes masas de gente cruzaban en todas direcciones, tratando de ponerse cerca para escuchar lo que el ejército iba a hacer público. Los uniformes del ejército predominaban en la zona dispuesta al efecto y una línea de tanques desplegados ponía su formidable nota de fuerza en el ambiente. El ejército había erigido una plataforma con micrófonos, a la que se subía por unas escaleras. Tras el sitial del locutor, flameaban al viento los orgullosos estandartes de la alianza del bloque occidental con el emblema de los poderes combinados que habían tenido en tiempos de guerra. Por una curiosa deformación del curso del tiempo, la Liga Internacional de Veteranos reunía en su seno a altos oficiales del campo enemigo. Pero un general era un general y las sutiles distinciones se habían desvanecido con el curso de los años. Ocupando las primeras filas de asientos aparecía el Estado Mayor del mando de la Alianza. Tras ellos, venían los más jóvenes elementos de la organización militar. Las banderas regimentales ondeaban en una gran variedad de colores y símbolos. De hecho, aquello parecía más bien una exhibición festiva. Rodeados por un cordón de policías, más a distancia, aparecían muchos de paisano, manteniendo el orden, aunque más bien como informadores. Si el orden tenía que ser mantenido, sería el ejército el que se ocuparía de hacerlo. Un murmullo atronador rodeó por todas partes a Anderton mientras se esforzaba por introducirse entre la densa muchedumbre. Un vivo sentimiento de anticipación le mantenía rígido y tenso, a punto de explotar. La multitud parecía presentir que algo muy importante iba a suceder. Con grandes dificultades, Anderton fue pasando una fila tras otra hasta llegar a la parte delantera donde se hallaban sentados los altos oficiales de la Liga. Kaplan estaba entre ellos. Pero, ahora, era de verdad el general Kaplan. El traje, el reloj de oro de bolsillo, el bastón de plata, sus ropas de estilo conservador, todo había desaparecido. Para la ocasión, Kaplan se había vestido con su antiguo uniforme de los días de gloria y de poder. Rígido e impresionante, estaba rodeado por todos aquellos otros generales que formaban su Estado Mayor. Sobre su uniforme brillaban un sinnúmero de condecoraciones y las estrellas de su rango. Sus botas relucían como espejos y llevaba al cinto su decorativa espada corta, y sobre la cabeza su gorra de dorada visera. Dándose cuenta de la presencia de Anderton, el general Kaplan se apartó del grupo de generales y se dirigió hacia él. Su expresión denotaba cuán alegremente agradecía allí la presencia del comisario de policía. «Esta es una grata sorpresa», dijo saludándole y estrechándole la mano. Tenía la impresión de que había sido arrestado por el comisario en funciones. «Todavía estoy fuera de su alcance», comentó Anderton, indicando el paquete que le había sido entregado por Fleming la noche del accidente. A despecho de sus nervios, el general Kaplan parecía de buen humor. «Esta es una gran ocasión para el ejército», le dijo. «Creo que le agradará oír lo que voy a manifestar en público, al relatar los espurios cargos esgrimidos contra usted». «Me parece magnífico», repuso Anderton. «Quedará bien claramente establecido que fue usted injustamente acusado», continuó Kaplan, repitiendo lo que ya sabía Anderton. ¿Tuvo Fleming la oportunidad de explicarle la situación? Hasta cierto punto. ¿Va usted a dar lectura al informe de la minoría? Voy a compararlo con el de la mayoría, repuso Kaplan, haciendo una señal a un ayudante que se aproximó en el acto con una cartera. Todo está aquí, toda la evidencia que necesitábamos.
No le importará a usted servir de ejemplo, ¿verdad? Su caso simboliza los arrestos injustos de incontables individuos. Con cierto nerviosismo, Kaplan se miró al reloj de pulsera. He de empezar ya. ¿Quiere venir conmigo a la plataforma? ¿Por qué? Fríamente, pero con cierta reprimida vehemencia, Kaplan dijo de nuevo. Así el pueblo puede ver la prueba viviente. Usted y yo juntos, la víctima y el asesino. Permaneciendo uno junto a otro, demostrando la falsedad del sistema, el enorme fraude con que la policía ha estado actuando. Bien, con mucho gusto, repuso Anderton. ¿A qué estamos esperando? Desconcertado, el general Kaplan se dirigió hacia la plataforma. De nuevo, miró algo inquieto a Anderton, como preguntándose en el fondo, por qué había aparecido por allí y qué es lo que sabría. Su incertidumbre aumentó al subir a lo alto de la plataforma y colocarse en el podium del locutor. ¿Comprende usted en su totalidad qué es lo que voy a decir? Le dijo Kaplan. La exposición de los hechos tendrá unas repercusiones considerables. Hará que el Senado reconsidere la validez básica del sistema precrimen. Lo comprendo, afirmó Anderton con los brazos cruzados. Adelante. Un sordo rumor cayó sobre la muchedumbre señalando el silencio. Mientras, Kaplan sacaba de la cartera los papeles y los disponía frente a él. El hombre que está a mi lado, comenzó Kaplan, es familiar a todos ustedes. Se hallarán sorprendidos de verle, ya que hasta hace pocas horas la policía le había señalado como un criminal peligroso. Los ojos de la multitud se concentraban en Anderton. Ávidamente, escrutaron a aquel hombre denunciado como asesino potencial, ocupando un lugar tan destacado junto a los generales. Hace unas pocas horas, sin embargo, continuó Kaplan con voz más fuerte, la policía canceló la orden de arresto. ¿Suponen ustedes que ha sido porque el excomisario Anderton ha querido entregarse por sí mismo? No, eso no es exactamente cierto. Está aquí conmigo. No se ha entregado, pero la policía tampoco tiene ya interés en su captura. John Allison Anderton es inocente de todo crimen pasado, presente y futuro, y las alegaciones contra él fueron fraudes patentes, diabólicas distorsiones de un falso sistema penal basado en una falsa premisa, corrompido, absurdo y desacreditado, una vasta e impersonal maquinaria de destrucción que conduce a hombres y mujeres hacia la condenación. Fascinada, la multitud miraba alternativamente a Kaplan y a Anderton. Todos estaban familiarizados con la situación básica. Muchos hombres, continuó Kaplan, han sido detenidos y encarcelados bajo la estructura del sistema llamado precrimen, acusados no de crímenes cometidos, sino de crímenes que habrían de cometer. Y se aseguraba como dogma de fe que esos hombres, si se les permitía vivir en libertad, cometerían en el futuro las felonías predichas. Pero es mentira que exista ningún conocimiento cierto del futuro. Tan pronto como se obtiene cualquier información premonitora, queda cancelada por sí misma. La afirmación de que este hombre iba a cometer un crimen, es una pura paradoja. El simple hecho de poseer él mismo los datos, lo hace totalmente falso. En cualquier caso, sin excepción, el informe de los 3 premonitores ha invalidado sus propios datos. Si no se hubiesen hecho esos arrestos, es seguro que no se habría cometido ningún delito. Anderton escuchaba ociosamente aquella sarta de argumentos, dedicando apenas atención al discurso del viejo general. La muchedumbre, no obstante, estaba atenta con el mayor interés. El general Kaplan continuó haciendo un resumen del informe de la minoría, explicando en qué consistía y de qué forma se había obtenido. Del interior de la chaqueta Anderton sacó la pistola y la empuñó firmemente. Kaplan estaba ya terminando con el material recogido de Jerry. Con sus delgados dedos, iba a tomar los informes de Donna y después de Mike. Este fue el informe de la mayoría, explicó. La afirmación, hecha por el primero de los 2 premonitores de que Anderton cometería un asesinato. Y ahora voy a mostrar a ustedes el material automáticamente invalidado. Se detuvo un instante, se afirmó las lentes sobre la nariz y comenzó lentamente a leer los informes. Una extraña expresión apareció repentinamente en su rostro. Se detuvo, vaciló y dejó caer los papeles de la mano. Como un animal acorralado, dio media vuelta, se agachó y quiso apartarse del lugar del locutor. Por un instante, Anderton observó su faz distorsionada. Levantó el arma, dio rápidamente unos pasos hacia adelante e hizo fuego. Los ocupantes de la primera fila se lanzaron súbitamente en socorro de Kaplan, atónitos por lo que estaba sucediendo. Kaplan se estremeció un instante y como un pájaro destrozado, dio vacilante un paso y cayó desde la plataforma hasta el suelo. Kaplan, como afirmaba el informe de la mayoría, estaba muerto.
Su delgado pecho era un espantoso agujero humeante, una terrible cavidad llena de cenizas y vísceras quemadas en un cuerpo que aún se retorcía en su agonía. Anderton, enfermo de angustia, corrió entre las paralizadas filas de los altos oficiales. La pistola que aún sostenía en la mano le garantizaba momentáneamente el paso, entre el terrible desconcierto sembrado en la tribuna. Bajó rápidamente la plataforma y se mezcló entre la gente, demasiado perpleja para darse cuenta de nada. El incidente ocurrido ante sus mismos ojos resultaba incomprensible. Les llevaría tiempo la comprensión que reemplazaría lo que en aquel momento era solamente un terror ciego. En la periferia de la multitud, Anderton fue detenido por la policía. «Tiene suerte de haber escapado», le dijo uno, mientras el coche salía disparado de la zona. «Supongo que sí», repuso Anderton, remotamente. Se sentó tratando de rehacerse. Estaba tembloroso y agitado. De repente, se inclinó hacia adelante sintiéndose invadido de unas terribles náuseas. «Pobre diablo», murmuró con simpatía uno de los policías. A través del vértigo y las náuseas, Anderton fue incapaz de determinar si el comentario del policía iba dirigido a él o a Kaplan. 4 corpulentos policías atendían a Lisa y a John Anderton en sus preparativos de marcha, empaquetando sus enseres y propiedades. En 50 años, el excomisario de policía había acumulado una vasta colección de objetos materiales. Sombrío y pensativo miraba desfilar el equipaje dirigiéndose a los camiones que aguardaban. Con los camiones, se fueron directamente al aeropuerto y desde allí irían a Centauro X, por el sistema de transporte interestelar. Un viaje demasiado largo para un hombre ya viejo. Un viaje que jamás tendría regreso posible. Lisa se preocupó de que cargaran con cuidado todos sus utensilios. Supongo que podremos hacer uso de todos estos aparatos electrónicos. Todavía siguen empleando la electricidad en Centauro X. Espero que no tengas que preocuparte demasiado, repuso su marido. Pronto nos acostumbraremos, replicó Lisa, dirigiéndose una leve sonrisa. ¿No lo crees, querido? Así lo espero. Con toda seguridad no tendrás que lamentarlo. Si yo hubiera pensado. Nada de lamentaciones, le aseguró Lisa. Bien, ayúdame a cargar todo esto. En el último instante, Whitworth llegó en un coche patrulla. Antes de que se marche, dijo Anderton, tendrá que darme una explicación sobre lo ocurrido con los premonitores. El Senado me está pidiendo aclaraciones sobre el particular. Quieren saber si el informe de la minoría fue un error o qué ha sido. Y confusamente concluyó. Todavía no puedo explicármelo. El informe de la minoría estaba equivocado, ¿no es cierto? ¿Qué informe de la minoría? Preguntó Anderton, divertido. Whitworth parpadeó confuso. Vaya, debí habérmelo figurado. Entonces, ahí está la cuestión. Hubo 3 informes de minoría, dijo Anderton al joven, divirtiéndose con su azoramiento. Los 3 informes fueron consecutivos, siguió explicando. El primero fue el de Donna. En aquella línea temporal, Kaplan me dijo lo del complot y según eso, yo lo habría matado inmediatamente. Harry, en fase ligeramente por detrás de Donna, usó su informe como datos. Integró mi conocimiento del informe. En él, en el segundo sendero del tiempo, todo lo que yo deseaba era conservar mi puesto. No era a Kaplan a quien quería matar. Era mi propia posición y mi vida lo único que me interesaba. ¿Y el informe de Mike fue el tercero? ¿Llegó después del informe minoritario? Y Whitworth se corrigió a sí mismo. Quiero decir, llegó el último. Sí, el de Mike fue el último de los 3. Encarado con el conocimiento del primer informe, yo había decidido no matar a Kaplan. Eso produjo el informe número 2. Pero de cara a ese informe, se produjo la situación que Kaplan deseaba crear. La consecuencia fue recrear la posición número 1. Yo había descubierto lo que Kaplan estaba haciendo. El tercer informe invalidaba el segundo en la misma forma que el segundo invalidaba al primero. Aquello nos llevaba a la posición en que habíamos comenzado. Bien, vamos, todo está dispuesto, dijo Lisa jadeante. Cada uno de los informes era distinto, concluyó Anderton. Cada uno de ellos era único. Pero 2 de ellos concordaban en un punto. Si se me dejaba en libertad, yo mataría a Kaplan. Eso creaba la ilusión de un informe de la mayoría. Y eso es ahora una ilusión. Donna y Mike previeron el mismo acontecimiento, pero en 2 períodos del tiempo diferentes, ocurriendo bajo situaciones totalmente distintas. Donna y Harry se equivocaron y el llamado informe de la minoría se insertó en medio del de la mayoría. De los 3, Mike estaba en lo correcto, ya que no se produjo informe después del suyo para invalidarlo.
Eso lo resume todo. Ansiosamente Whitwer, en los últimos momentos, mostró una extremada preocupación. ¿Podría ocurrir eso de nuevo? ¿Deberíamos entonces repasar todo el equipo? Puede ocurrir solo en una circunstancia, explicó Anderton. Mi caso fue único, puesto que yo tenía acceso a los datos. Podría ocurrir de nuevo pero solo al próximo comisario de policía. Por lo tanto, pise con cuidado. Brevemente se estrecharon las manos por última vez. Será mejor que mantenga los ojos bien abiertos, informó al joven Whitwer. Recuerde que podría ocurrirle a usted mismo en cualquier ocasión. Philip Kinreddick, Chicago, Estados Unidos, 16 de diciembre de 1928, Santa Ana, California, Estados Unidos, 2 de marzo de 1982, más conocido como Philip K. Dick, fue un prolífico escritor y novelista estadounidense de ciencia ficción, que influyó notablemente en dicho género. Dick trató temas como la sociología, la política y la metafísica en sus primeras novelas, donde predominaban las empresas monopolísticas, los gobiernos autoritarios y los estados alterados de conciencia. En sus obras posteriores, el enfoque temático de Dick reflejó claramente su interés personal en la metafísica y la teología. A menudo se basó en su propia experiencia vital, reflejó su obsesión con las drogas, la paranoia y la esquizofrenia en novelas como A Scanner Darkly y Bambi.